Un jardín inofensivo puede convertirse en una trampa biológica mortal. ¿Crees que controlas lo que siembras? La realidad es distinta. Muchos vegetales comunes no son solo alimento. Son fábricas autónomas de toxinas diseñadas para eliminar depredadores. Y el ser humano no es una excepción. No se trata simplemente de una leve alergia cutánea. Hablamos de alcaloides potentes capaces de detener el sistema respiratorio o provocar fallos cardíacos fulminantes. El riesgo es invisible. Olor vegetal neutro, savia lechosa. La amenaza química se camufla perfectamente entre las hileras de cultivo, esperando un error de manipulación. A simple vista, parecen plantas ornamentales o comestibles seguros. Pero a nivel molecular, cada célula contiene un arsenal defensivo listo para reaccionar ante el contacto físico. Una cosecha mal gestionada puede terminar en la sala de urgencias en lugar de en la cocina. Aquí hay un matiz importante. La ignorancia es el mayor peligro en el terreno. Hoy se examinan bajo la lupa 20 especies de alto riesgo que todo agricultor debe tratar con protocolos de seguridad extrema. Guantes, distancia, conocimiento técnico preciso. No hay margen para el descuido. Además, el análisis incluye un dato crítico al final, una estrategia de contención esencial para blindar el perímetro y garantizar la integridad física de mascotas y habitantes de la casa. La seguridad empieza ahora. Una sola semilla masticada. Esa es la dosis letal aproximada para un ser humano adulto. El primer cultivo que debes eliminar de tu lista de prioridades es el ricino. A nivel visual, la planta es una trampa evolutiva perfecta. Posee hojas gigantescas, palmeadas y de un tono rojizo intenso que capturan la atención inmediata. Parece una pieza central exótica para cualquier terreno. Sin embargo, la biología no entiende de ornamentación, solo de defensa. ¿Por qué invitar a un asesino biológico a tu propiedad? Muchos buscan su aceite industrial o su impacto visual. Pero bajo esa estructura arquitectónica se esconde uno de los organismos más tóxicos del planeta. El peligro reside en la semilla, un receptáculo cargado de ricina. No es un veneno común, es un compuesto que inhibe la síntesis de proteínas. Al ingerirse, interrumpe la maquinaria celular básica. Las células simplemente dejan de funcionar y mueren. No existe antídoto eficaz. La ingestión provoca un colapso sistémico severo, fallo multiorgánico y, con frecuencia, la muerte. Subestimar este mecanismo químico es un error de cálculo grave. A primera vista, parecen frijoles comestibles con patrones jaspeados fascinantes. Pero por dentro son cápsulas de cianuro biológico. El riesgo logístico aumenta exponencialmente con la presencia de niños o animales. Un perro o un niño pequeño no distingue entre una legumbre inofensiva y una semilla de ricino. La confusión visual es fatal, pero la amenaza no termina ahí. La planta cuenta con sistemas de defensa pasiva. La simple manipulación del tallo o las hojas sin protección transfiere savia a la piel. El resultado es irritación química severa o daño ocular si hay contacto. Es una barrera biológica diseñada para disuadir a los depredadores. Si la planta ya está establecida en tu zona, se requiere un protocolo de seguridad estricto. Considera esto una operación de materiales peligrosos. El contacto directo está prohibido. Utiliza guantes de nitrilo resistentes y mangas largas para crear una barrera física contra la savia. La gestión de residuos es crítica. Jamás arrojes las semillas, las vainas o el material vegetal muerto a la pila de compostaje. La toxina puede persistir en el abono resultante y contaminar futuros cultivos. La eliminación debe ser hermética, bolsas selladas y transporte directo al vertedero. Aquí hay un matiz importante. La educación es la primera línea de defensa. Todos los habitantes del perímetro
deben identificar la amenaza visualmente para evitar la recolección accidental. Sin embargo, la estrategia más eficiente es la evitación total. Si el terreno es accesible para menores o fauna doméstica, el ricino es una vulnerabilidad inaceptable. Existen alternativas botánicas que replican la función estética sin el riesgo mortal. La cana roja o la oreja de elefante ofrecen el mismo follaje denso y tropical. Ocupan el espacio visual de manera idéntica, pero carecen de la carga tóxica. En la gestión de un jardín productivo o residencial, la seguridad biológica siempre debe anular a la estética. Unos gramos de tejido verde pueden colapsar un riñón. ¿Por qué mantener un veneno potencial en el huerto productivo? La respuesta está en la eficiencia calórica del tallo. El ruibarbo es un cultivo de contrastes extremos. Los agricultores valoran esos tallos de color rubí intenso, ácidos y fibrosos, perfectos para transformarse en reservas de energía duraderas como mermeladas. Pero la arquitectura de la planta esconde una trampa biológica. Bajo la lupa, la superficie de la hoja es ancha, nervuda y brillante. Parece inofensiva, pero a nivel celular está cargada de concentraciones elevadas de ácido oxálico y cristales de oxalato. Ingerirla no es un error menor. El cuerpo humano reacciona ante estos compuestos con violencia inmediata. Náuseas severas, vómitos y una sobrecarga renal aguda debido a la filtración de toxinas. En casos de ingestión masiva, el fallo sistémico pone en riesgo la vida. A simple vista, parece una hortaliza saludable y robusta, pero por dentro es un riesgo químico latente. El peligro en el terreno doméstico radica en la logística del espacio. Un niño pequeño o una mascota no analizan botánica. Ven una hoja grande creciendo junto a las lechugas y asumen seguridad alimentaria. El error visual es fácil. Incluso un operario novato puede confundir las partes durante una recolección apresurada, cuando el follaje y los tallos se amontonan caóticamente en los cestos. La planta luce demasiado inofensiva para ser letal. Aquí, la disciplina es innegociable. La prevención eficaz requiere tratar la hoja como residuo tóxico desde el segundo exacto del corte. La separación mecánica debe ocurrir en el exterior, lejos de la zona de procesamiento de alimentos. La hoja se corta, se deposita en un contenedor cerrado y se sella en bolsas resistentes. El compostaje queda prohibido. Un montón de abono orgánico accesible atrae a la fauna local. Permitir que esos compuestos recirculen en el ecosistema del jardín es un error táctico que expone a los animales. La gestión del riesgo continúa con la infraestructura. La señalización visual debe ser clara para cualquier visita o ayudante. Solo el tallo es comestible. Si el perímetro cuenta con animales curiosos, el cultivo exige aislamiento físico, cercas reforzadas o bancales elevados que impidan el acceso directo. En la cocina, el protocolo debe ser casi de laboratorio. Existe una línea roja entre la zona de descarte y la zona de alimento. El agua fría a presión limpia la tierra de los tallos. Cualquier fragmento verde adherido en los extremos debe ser extirpado con precisión quirúrgica. La inspección táctil es clave. Si el tallo ha perdido turgencia, se siente blando o muestra decoloración por el sol, se recorta generosamente. Ante la duda, se elimina el material. El ruibarbo es un recurso agrícola valioso y seguro si se respetan las normas operativas. Mantienes el sabor, eliminas la toxicidad y aseguras una fuente de alimento fiable.
un jarabe medicinal en la despensa o un riesgo toxicológico en el jardín. La cuarta planta exige disciplina estricta, el saúco. ¿Por qué cultivar algo potencialmente letal? La respuesta es utilidad. Los productores buscan sus flores fragantes y esos racimos oscuros, materia prima esencial para jarabes, vinos y mermeladas de alta densidad. Pero la biología de este arbusto es defensiva. Casi cada estructura de la planta es tóxica en su estado crudo. El peligro es químico. Los tallos, las hojas, el sistema radicular y las bayas inmaduras están cargados de glucósidos cianogénicos. Al ingerirse, el cuerpo metaboliza estos compuestos y libera cianuro. No es una metáfora. Es una reacción química directa en el estómago. A la vista, un fruto jugoso y apetecible, pero por dentro, una cápsula de defensa botánica lista para detonar. Los problemas en el cultivo doméstico surgen por fallos en la logística de recolección. La confusión sobre el punto exacto de madurez es frecuente. Los niños ven racimos de color negro púrpura y los asocian con golosinas antes de que estén listos. Las mascotas muerden las ramas caídas o mastican el follaje a nivel del suelo. Incluso el agricultor experimentado comete errores al probar una baya cruda para verificar el azúcar o al filtrar un jarabe que no recibió suficiente carga térmica. La respuesta fisiológica es inmediata: náuseas repentinas, vómitos violentos y calambres abdominales. En dosis elevadas, el cuadro clínico se agrava drásticamente. Aquí hay un matiz técnico vital. La seguridad depende de protocolos rígidos de cosecha. La regla es binaria. Solo se recolecta lo que está completamente maduro. El color debe ser profundo, casi negro. Al tacto, la baya debe ceder, suave y llena de jugo. Si está firme, se queda en la rama. El proceso de separación requiere precisión mecánica. Se debe despojar el fruto del tallo con cuidado quirúrgico, eliminando también las pequeñas tapas verdes que conectan la baya con la rama. Esas partes vegetales no son alimento, son residuos tóxicos. El calor es el único antídoto. Ninguna baya de saúco debe consumirse sin pasar por un proceso térmico agresivo. Durante la elaboración de jarabes o mermeladas, se requiere una ebullición completa y sostenida. La temperatura rompe los enlaces químicos de los compuestos problemáticos, neutralizando la amenaza. La gestión de residuos también cambia. Los tallos, hojas y frutos verdes descartados no van al compostaje habitual. Se sellan en bolsas y se retiran del ciclo. El riesgo de reingreso al ecosistema del jardín debe ser cero. La ubicación de la planta es ingeniería de seguridad. El saúco debe estar lejos de las zonas de juego infantil y de los corredores de las mascotas. Si hay personal externo o invitados, el etiquetado es obligatorio. Se debe advertir que las partes crudas no son comestibles. En cámara rápida, se observa cómo las redes cubren el arbusto durante la maduración. Esto no es solo para evitar a los pájaros. La malla actúa como barrera física para evitar el picoteo casual de humanos y animales y contiene la fruta que cae al suelo, evitando que se convierta en cebo para perros o gatos. El saúco es un activo productivo formidable si se trata como un cultivo de procesamiento industrial, no como un snack de paso. Se cosecha en el punto máximo de madurez. Se cocina cada lote sin excepción y se mantiene la materia vegetal cruda fuera de la zona de preparación. Con estas precauciones logísticas, la despensa se llena de conservas seguras. Una planta común esconde un arsenal químico en sus tejidos. La siguiente especie requiere precaución extrema: la milenrama. En la botánica funcional, muchos valoran esta planta por sus aplicaciones en remedios tradicionales y su ingeniería biológica. Follaje plumoso y flores ricas en néctar que actúan como imanes para los polinizadores.
pero la biología no perdona errores. El riesgo proviene de compuestos específicos como la tuyona y constituyentes relacionados. No es simple materia vegetal, es una estructura cargada de elementos que pueden ser tóxicos en cantidades significativas. La reacción no requiere ingestión. La milenrama puede causar dermatitis por contacto en personas con piel sensible. Para las mascotas, masticar las hojas o flores no es un juego. Es una entrada directa de toxinas al organismo. ¿Dónde falla el sistema? En el huerto doméstico, los problemas surgen por fallos logísticos, uso excesivo, identificación errónea o manipulación sin protocolos de seguridad. Los herbolarios novatos cometen errores de cálculo. Preparan tés demasiado fuertes o infusiones frecuentes, ignorando que la dosis determina la toxicidad. La concentración importa. A simple vista, una flor inofensiva, pero bajo el microscopio, una fuente de irritación química. El riesgo de confusión es alto. Otros jardineros confunden la milenrama con dobles tóxicos, especialmente cuando la planta es joven o no ha alcanzado la floración completa. La reacción cutánea suele aparecer tras la cosecha o la poda sin protección. Hay un factor ambiental crítico: el calor. En los días calurosos, los aceites esenciales de la planta son más volátiles y potentes. La transferencia a la piel es inmediata. Puedes reducir estos riesgos implementando hábitos de seguridad industrial. Usa la milenrama con moderación estricta. Evita el consumo interno, a menos que tengas la guía directa de un profesional cualificado. La automedicación con plantas silvestres es una apuesta arriesgada. Si cultivas principalmente para polinizadores o con fines ornamentales, la señalización es obligatoria. Coloca un marcador físico. Advierte a los ayudantes y familiares: esta planta no se elabora. El equipo de protección es esencial. Usa guantes resistentes y mangas largas al cortar. Lava la piel expuesta inmediatamente después de la manipulación para eliminar residuos de aceites. La zonificación evita accidentes. Mantén los macizos de milenrama alejados de las áreas de juego y de las rutas de tránsito de mascotas. Sepáralos físicamente de las camas de cultivos comestibles. El objetivo es evitar la mezcla accidental de recortes durante la poda. Una hoja tóxica no debe terminar en tu ensalada. La identificación correcta es un requisito de supervivencia. Observa los detalles técnicos. Aprende la textura de la hoja, finamente dividida. Bajo la lupa, busca los racimos de flores blancas o pastel con la parte superior plana. Prueba olfativa. Al triturar una hoja, debe liberar un aroma distintivo y penetrante. Si no tienes certeza absoluta, no coseches. Elimina cualquier planta voluntaria que brote entre las verduras. La milenrama tiene capacidad de autosiembra. Se propaga y ocupa espacios destinados a la producción de alimentos. La planta puede ser útil y estética si se trata con respeto y disciplina. Mantén el cultivo etiquetado. Manipúlalo con protección. Nunca trates los tés fuertes como bebidas inofensivas. Con límites sensatos, disfrutas de los beneficios ecológicos sin invitar a un riesgo innecesario. Una raíz capaz de sobrevivir a la pala. La consuela es una paradoja biológica. ¿Por qué cultivar una planta potencialmente tóxica? Por su eficiencia bruta. Muchos jardineros la utilizan para fabricar ungüentos y cataplasmas, o aprovechan su capacidad como acumulador dinámico para acelerar la descomposición en las pilas de compost. Genera biomasa a velocidad industrial, pero la química interna es traicionera. Sus tejidos celulares contienen alcaloides de pirrolicidina. Estos compuestos orgánicos están vinculados científicamente al daño hepático acumulativo si se ingieren de forma continuada. El hígado no puede procesarlos con seguridad. Incluso el uso tópico presenta riesgos.
Si se aplica sobre piel con heridas abiertas o abrasiones, las moléculas cruzan la barrera dérmica y entran directamente al torrente sanguíneo. Por esta razón, las autoridades sanitarias desaconsejan el consumo interno estricto y exigen precaución máxima en aplicaciones externas. En el entorno controlado de un huerto doméstico, los riesgos se manifiestan de dos formas críticas. Primero, el error humano. Entusiastas de la herboristería casera preparan tés o tinturas para beber, ignorando la toxicidad a largo plazo. No hay síntomas inmediatos, solo daño celular silencioso. Segundo, la invasión territorial. La consuelda posee una estrategia de expansión agresiva. Un fragmento de raíz olvidado en la tierra no se pudre. Funciona como un clon autónomo que rebrota con vigor. En poco tiempo, la planta se infiltra en los bancales de cultivos comestibles. Esto eleva la probabilidad estadística de cosechar la hoja equivocada para una infusión por error visual, o aumenta el riesgo de que animales domésticos ingieran recortes verdes abandonados en el suelo. A simple vista, una planta medicinal inofensiva, pero bajo tierra, un mecanismo de colonización difícil de erradicar. La mitigación exige protocolos de cuarentena física y señalización. La planta debe confinarse en un área delimitada o en un contenedor de gran volumen. El objetivo es impedir que el sistema radicular migre hacia las zonas de producción de alimentos. Aquí, la disciplina es vital. Se requieren etiquetas claras que especifiquen solo uso externo. Las hojas cosechadas deben almacenarse en recipientes herméticos, lejos de la cocina y de la preparación de comida. Si se fabrican ungüentos, la aplicación sobre piel dañada queda terminantemente prohibida. Mantener el producto lejos del alcance de niños y mascotas es una regla de seguridad básica. Tras manipular follaje fresco, el lavado de manos es obligatorio. El uso de guantes es necesario para pieles sensibles. Al procesar la planta como fertilizante, el compostaje debe ser térmico. Se necesita calor alto para descomponer la materia de forma segura. Evitar la aplicación de purines de consuelda sobre hojas comestibles que se consumirán crudas ese mismo día. Si se decide eliminar la planta, la tarea es mecánica y pesada. Arrancar la corona central, extraer tantas raíces como sea posible, observar el terreno en busca de nuevos brotes. A menudo se requiere una segunda o tercera excavación para limpiar la zona. La consuelda es útil como fuente de materia orgánica y para preparaciones externas calculadas, pero no es una hierba inocua. Requiere respeto, contención estricta y gestión técnica. Así se aprovecha el recurso sin comprometer la seguridad biológica. Un puñado de semillas crudas puede ser letal. ¿Por qué cultivar algo potencialmente tóxico? Porque bien preparado es pura energía. El séptimo cultivo exige precaución extrema. El frijol de Lima es productivo. Es denso en calorías. Sin embargo, su biología esconde una trampa química. Las semillas crudas de muchas variedades contienen glucósidos cianogénicos. No es un defecto, es un mecanismo de defensa activo. Al masticar la semilla, las paredes celulares se rompen. Se mezclan compuestos internos. Se libera cianuro de hidrógeno en la boca. Bajo el microscopio, la estructura celular parece inofensiva, pero la reacción química es inmediata. El resultado biológico es brutal. Náuseas repentinas, dolor de cabeza punzante, mareos que incapacitan al individuo. En casos de intoxicación severa, el sistema nervioso colapsa. El riesgo aumenta drásticamente con cultivares antiguos, genéticamente cargados de toxinas. Las variedades modernas han reducido la carga química mediante selección. Pero cuidado,
Incluso la genética actual es insegura si se consume en crudo. Por fuera, una legumbre común de piel suave, pero por dentro, un precursor de veneno. Los errores ocurren en la cocina doméstica por falta de rigor. Un niño arranca una vaina fresca en el huerto, una mascota curiosa muerde un tallo caído. El peligro es real. Los cocineros apresurados también fallan en el procesamiento. Un salteado rápido no basta para degradar el compuesto. Una olla de cocción lenta es peligrosa. Si la temperatura no sube lo suficiente, las toxinas permanecen intactas. El calor bajo no neutraliza el veneno, solo lo calienta. Los granos secos en recipientes abiertos invitan al desastre si alguien decide probarlos sin procesar. Aquí, la termodinámica es vital. La solución es estrictamente térmica. Hay que tratar cada frijol de lima como material no comestible hasta el final del proceso. El agua debe hervir con fuerza. 10 minutos de agitación violenta a 100 grados al inicio de la cocción. Esto rompe la estructura molecular del veneno. Luego, se cocina hasta que el tejido se ablande. Si se usa olla lenta, la precocción en estufa es obligatoria. No hay atajos. Probar un frijol a medio cocer es un riesgo innecesario para el organismo. En cámara rápida, el vapor denso indica la degradación segura de las toxinas. La logística de almacenamiento requiere disciplina militar. Los frascos deben estar sellados herméticamente. Las etiquetas deben ser claras y legibles. El producto se mantiene lejos de manos infantiles. Al elegir variedades, se busca genética certificada para huertos familiares. Proveedores fiables garantizan niveles bajos de cianuro. Si se guardan semillas propias, la trazabilidad es clave año tras año. Mezclar variedades desconocidas compromete el suministro de alimentos. Cualquier grano con mojo, olor extraño o daño por plagas se descarta inmediatamente. No vale la pena el riesgo biológico. El frijol de lima ofrece una cosecha abundante. Es combustible sólido para el cuerpo, pero exige respeto absoluto en la cocina. Hervir primero, cocinar a fondo, aislarlo crudo. Siguiendo el protocolo, se obtiene nutrición segura sin accidentes químicos. Una dosis letal oculta en el centro de una fruta dulce. Así, se puede disfrutar de una cosecha abundante sin riesgos innecesarios. El siguiente elemento requiere precaución extrema: los huesos de albaricoque. Para el productor, este árbol es una máquina biológica eficiente. Genera kilos de pulpa rica en azúcares, pero el núcleo es otra historia. ¿Por qué la planta blinda su semilla? Defensa química pura. Dentro de la cáscara dura reside la amigdalina. Este compuesto es estable en reposo. Sin embargo, al contacto con el sistema digestivo, se descompone en cianuro de hidrógeno. El cuerpo humano no recibe alimento, recibe una toxina potente. En cantidades mínimas, el hígado intenta filtrar el ataque. Los síntomas son inmediatos: dolor de cabeza punzante, náuseas, mareos y confusión mental. La fisiología colapsa bajo estrés químico. En dosis mayores, el peligro escala exponencialmente. Para un niño o una mascota de 5 kilogramos, el margen de supervivencia es casi nulo. Sus cuerpos son más sensibles y el veneno actúa antes de que se pueda reaccionar. Los problemas en la agronomía doméstica suelen nacer de la desinformación. Por fuera, un hueso leñoso e inerte, pero por dentro, una semilla blanca que parece una almendra comestible. La curiosidad es peligrosa. Existen mitos en la red que catalogan estas semillas como superalimentos o fuentes de la llamada vitamina B17. Bajo la lupa científica, estas afirmaciones se desmoronan. No existe evidencia clínica sólida. Solo existe riesgo de toxicidad documentada.
Los niños imitan a los adultos y pueden intentar romper los huesos como si fueran nueces. Los animales domésticos encuentran los restos en el suelo y los mastican. Aquí hay un matiz logístico vital. La estrategia más segura es la eliminación total. No se consumen los núcleos de albaricoque. La pulpa es el recurso. El hueso es el desecho. La gestión de residuos debe ser inmediata. Se recogen los huesos durante el procesamiento. Se colocan en una bolsa sellada y se envían al contenedor de basura general. El compostaje está prohibido en este caso. Una pila de compost, incluso generando calor, no alcanza la temperatura necesaria para neutralizar la química de una semilla intacta. Si se trituran los huesos, el resultado es peor. Residuos de toxinas contaminando el sustrato. Nadie quiere cultivar hortalizas sobre una base de cianuro residual. Al fabricar mermeladas, jarabes o fruta deshidratada, la zona de trabajo debe mantenerse aséptica. Un hueso perdido entre los restos de comida es un accidente esperando ocurrir. El almacenamiento también es crítico. La fruta caída tiende a abrirse al impactar contra el suelo, exponiendo la semilla interior. Perros y niños pequeños no deben tener acceso a la zona de recolección. Al distribuir el excedente entre vecinos, la advertencia debe ser explícita. Los huesos no son comestibles y nunca deben abrirse. El albaricoquero ofrece un retorno energético alto si se poda y gestiona bien, pero se debe tratar el núcleo como material peligroso. Gestión estricta de residuos. Educación de seguridad en casa. Así se conserva la dulzura del fruto. La amenaza queda neutralizada. Todo el dulzor de los albaricoques, pero eliminando el riesgo oculto. Continuamos hacia el cultivo número 9, la mandioca, una fuente de carbohidratos masiva, pero equipada con un mecanismo de defensa químico letal. En muchas regiones tropicales, este tubérculo es la base de la pirámide alimenticia. Su productividad es brutal. Un solo arbusto puede generar grandes cantidades de almidón denso. Sin embargo, la biología cobra un precio. Las raíces crudas y las hojas están saturadas de glucósidos cianogénicos. No son veneno activo por sí mismos, sino precursores. ¿Cómo funciona la trampa? Al masticar o procesar incorrectamente el tejido vegetal, las células se rompen. Los compuestos entran en contacto con enzimas y liberan cianuro de hidrógeno directamente en el organismo. A simple vista, un vegetal inerte, pero a nivel molecular, una reacción tóxica inmediata. Los síntomas de intoxicación varían según la dosis, desde un dolor de cabeza punzante y mareos hasta un envenenamiento severo. El sistema nervioso colapsa. Los niños son especialmente vulnerables debido a su menor masa corporal. El riesgo se dispara con las llamadas variedades amargas, diseñadas genéticamente por la naturaleza para repeler depredadores, pero incluso las variedades dulces son inseguras si se consumen crudas. En el huerto doméstico, el peligro surge de la falta de conocimiento técnico. Un agricultor novato ve la mandioca y piensa en una patata común. La corta en rodajas, la tira a la sartén y la fríe. Grave error. Sin un hervido inicial, el calor superficial de la fritura no es suficiente para degradar la toxina. Otros cometen la imprudencia de probar un trozo crudo durante la cosecha para verificar la textura. Las hojas verdes también engañan. En cocinas tradicionales se utilizan como verdura, pero requieren una cocción agresiva para neutralizar su carga química. Las mascotas también corren peligro. Un perro puede desenterrar y masticar una raíz almacenada, lo que constituye otro riesgo biológico. La seguridad comienza con un protocolo estricto en la cocina. Pelar la raíz no es opcional.
es una medida sanitaria. Se debe retirar la capa exterior gruesa y la piel rosácea subyacente, donde se concentran los cianógenos. Bajo el grifo se enjuagan los residuos. Aquí hay un matiz crítico. O se remoja la raíz rallada en abundante agua para lixiviar los compuestos, o se va directo al fuego. Mantener una ebullición vigorosa durante al menos 15 a 20 minutos. Esto no es cocción lenta, es descontaminación térmica. El agua de cocción absorbe las toxinas liberadas y debe descartarse inmediatamente. Luego, se continúa cocinando según la receta hasta que la fibra se ablande por completo. Prohibido realizar pruebas de sabor antes de que el proceso termine. Para las hojas, descartar tallos, picar fino y hervir a fondo. La genética importa. Es vital elegir semillas de cultivares con bajo contenido de cianuro destinados al consumo fresco. Etiquetar las plantas con claridad evita que alguien las confunda con un aperitivo crudo. Almacenar las raíces fuera del alcance de niños y animales. Y un aviso final: nunca deshidratar chips de mandioca cruda para cocinar después, a menos que se dominen métodos tradicionales como la fermentación, diseñados específicamente para reducir el cianuro mediante acción bacteriana. La mandioca puede alimentar a una familia entera en el clima adecuado, pero no es un cultivo casual. Si no hay experiencia, es mejor aprender de agricultores veteranos o quedarse con raíces familiares como la patata y el boniato. Respetar el proceso químico es obligatorio. Solo así se disfruta del alimento con seguridad total. 5 frijoles crudos. Esa es la dosis mínima necesaria para desencadenar una intoxicación grave en un adulto sano. ¿Cómo es posible que un alimento básico en la dieta mundial sea potencialmente peligroso? La respuesta reside en la defensa química de la planta. El 10º cultivo exige precaución absoluta: el frijol rojo. Cocinado a fondo, este grano es una fuente de proteína vital y económica, una herramienta de subsistencia. Pero en estado crudo o mal cocido, la legumbre contiene una lectina natural llamada fitohemaglutinina. No se trata de una simple indigestión, es un rechazo sistémico violento. El cuerpo intenta expulsar la amenaza biológica mediante náuseas intensas, vómitos y diarrea pocas horas después de la ingestión. Por fuera, tras el remojo, el frijol parece inofensivo, suave y listo para la olla. Pero por dentro, la estructura molecular de la toxina permanece intacta y letal. Aquí reside el error técnico más común en la cocina doméstica. El usuario confía en la olla de cocción lenta, temperatura baja, tiempo prolongado. Esto es un fallo de procedimiento crítico. El calor suave calienta el grano, pero no alcanza la energía térmica necesaria para desnaturalizar la proteína tóxica. De hecho, mantener los frijoles a una temperatura tibia sin llegar a hervir puede potenciar la toxicidad en lugar de reducirla. El riesgo es invisible al ojo humano. La neutralización requiere un protocolo estricto de seguridad alimentaria. Fase 1. Hidratación total. El agua penetra la cutícula dura del grano seco. Fase 2. Purga. Se debe desechar el agua del remojo, ahora cargada de compuestos lixiviados. Fase 3. Choque térmico. Se colocan los frijoles en agua fresca y se lleva la olla a una ebullición agresiva. En cámara rápida se observa cómo las burbujas rompen la superficie con violencia. Esta turbulencia térmica debe mantenerse durante al menos 10 minutos. Sin esos 10 minutos de calor extremo, el plato no es seguro para el consumo humano. Solo después de esta fase de alta temperatura, se puede reducir el fuego y cocinar a fuego lento hasta que la textura sea tierna. Si se prefiere el uso de olla lenta, por comodidad logística, la ebullición previa en estufa es un prerequisito obligatorio. Nunca se debe confiar en el ajuste bajo
para procesar frijoles crudos desde cero. Probar el grano para verificar la textura antes de la ebullición completa es otro riesgo innecesario. La toxina sigue activa hasta el punto de ruptura térmica. En la despensa, la organización es clave. Contenedores herméticos y etiquetas claras. Un grano seco, con su color vibrante, puede parecer un juguete para un niño o un aperitivo para una mascota, pero su química interna es agresiva. Tampoco se debe reutilizar el agua de remojo en recetas o caldos. Es un residuo líquido que debe eliminarse. La economía de supervivencia dicta una regla inquebrantable. La seguridad supera al ahorro. Si un lote tiene un sabor sospechoso o la cocción fue dudosa, se descarta inmediatamente y se reinicia el proceso. El frijol rojo es un pilar calórico eficiente, robusto y barato, pero exige respeto a la termodinámica. Evita los inicios a baja temperatura y obtendrás combustible biológico de alta calidad sin sorpresas tóxicas. 3 miligramos de alcaloide puro, una dosis minúscula, suficiente para paralizar el sistema nervioso central de un mamífero adulto. ¿Por qué mantener este riesgo biológico junto a los alimentos? A menudo es un error de identificación. Pero la 11ª planta en la lista de exclusión es la Solanaceae tóxica, específicamente la belladona y la dulcamara. No son simples hierbas ornamentales, son laboratorios botánicos de síntesis orgánica que producen compuestos potentes: atropina, escopolamina y solanina. La planta fabrica estas moléculas como mecanismo de defensa química. La ingestión accidental desencadena una cascada de fallos sistémicos inmediatos. La boca se seca como el yeso. Las pupilas se dilatan hasta borrar el iris. El ritmo cardíaco se dispara sin control y aparecen alucinaciones severas. En casos críticos, el envenenamiento es letal. Los niños y las mascotas son el blanco más vulnerable. Las bayas brillantes simulan ser frutos dulces y comestibles. Aquí reside una trampa taxonómica peligrosa. El término Solanaceae abarca cultivos vitales para la agricultura como tomates, pimientos, berenjenas y patatas. Pero existe una diferencia fundamental en la química interna. Las variedades comestibles nutren. Las variantes silvestres u ornamentales atacan el organismo. A simple vista, una enredadera decorativa con frutos coloridos. Pero a nivel molecular, un cóctel neurotóxico listo para activarse. Identificar al enemigo requiere precisión visual. La belladona suele presentar flores acampanadas con tintes púrpuras y bayas negras, similares al azabache. La dulcamara es distinta. Es una planta trepadora con flores en forma de estrella violeta. En cámara rápida se observa su ciclo de maduración. Los frutos pasan del verde al naranja y finalmente a un rojo intenso. Cualquiera de estas variedades coloniza los bordes. Crecen junto a cercas, setos vivos y pilas de compost, aprovechando la humedad para infiltrarse en los parterres de cultivo. El protocolo de eliminación exige seguridad máxima. El contacto dérmico transfiere toxinas. Es obligatorio el uso de guantes gruesos y mangas largas antes de iniciar la extracción o la poda. Nunca se debe tocar la cara durante el proceso. Posteriormente, las herramientas y las manos requieren un lavado exhaustivo para eliminar residuos invisibles. Aquí hay un matiz crítico sobre la eliminación de residuos. El fuego está prohibido. Quemar ramas o tallos vaporiza los alcaloides, convirtiendo el humo en un gas nocivo que puede ser inhalado. La logística correcta implica contención. Todas las partes de la planta, incluidas las raíces fibrosas y las bayas caídas, deben ir a bolsas de plástico selladas. Su destino es la basura general, nunca el compostaje. Si las toxinas entran en la pila de compost, contaminarán el sustrato futuro. La recolección de bayas caídas es prioritaria para cortar el ciclo reproductivo. Si se dejan en el suelo, la fauna local
las consumirá y dispersará las semillas, reiniciando la infestación. La prevención es la estrategia más eficiente. Se deben patrullar los perímetros del jardín varias veces por temporada. El objetivo es arrancar los plantones jóvenes antes de que el sistema radicular se ancle profundamente en el subsuelo. La educación familiar funciona como barrera de seguridad. Todos deben entender que el brillo en una valla desconocida no indica alimento, sino peligro. Si se busca estética con follaje oscuro, la botánica ofrece alternativas inocuas. El cóleo de hojas oscuras o la albahaca morada prosperan en zonas soleadas sin riesgos químicos. Para zonas de sombra, la euchera aporta dramatismo visual sin toxicidad. La Solanaceae tóxica tiene historia en la medicina farmacéutica, pero siempre bajo control estricto y profesional. En un entorno doméstico, no es más que una amenaza latente. Eliminar la intrusión asegura un terreno productivo y libre de venenos ocultos. Una sola planta puede apagar un sistema nervioso central. La datura no es una flor ornamental inofensiva, es una fábrica de toxinas disfrazada de vegetación. A menudo llamada estramonio o hierba del diablo, presenta flores blancas en forma de trompeta que capturan la mirada. Pero su biología es hostil. ¿Por qué es una amenaza crítica? Porque cada gramo de tejido está saturado de alcaloides tropánicos, atropina y escopolamina. No son irritantes leves, son compuestos químicos que alteran la transmisión neuronal. La ingestión accidental desencadena un fallo sistémico, delirio severo, alucinaciones violentas, taquicardia extrema y sobrecalentamiento corporal. En dosis altas, el resultado es fatal. Los niños y las mascotas son los objetivos más vulnerables. Las vainas de semillas, cubiertas de espinas geométricas, parecen juguetes o curiosidades naturales. El jardinero incauto las guarda para artesanías, ignorando que las semillas negras en su interior son granadas químicas en potencia. A primera vista, una estructura botánica exótica, pero por dentro, un reactor biológico de veneno. El peligro logístico radica en su capacidad de camuflaje. La datura es una oportunista agresiva. Aparece espontáneamente en lechos de hortalizas o bordes de compostaje, mezclándose con cultivos comestibles. Al acelerar el tiempo, se observa cómo una plántula solitaria coloniza el espacio, compitiendo por recursos con las verduras reales. La identificación temprana es vital para la seguridad del perímetro. La eliminación exige protocolo de riesgo biológico, protección total, guantes gruesos y mangas largas. La savia no debe tocar la piel. El contacto accidental con los ojos provoca dilatación pupilar inmediata y pérdida de foco visual. No toques tu cara bajo ninguna circunstancia. El procedimiento debe ser quirúrgico. No sacudas las vainas. Si las semillas caen al suelo, el ciclo de infestación se reinicia. El desecho requiere medidas estrictas. Embolsa la planta completa, sistema radicular, tallos, hojas y frutos. Sella el contenedor herméticamente. Destino único: basura doméstica general. Nunca al compost, nunca al fuego. La combustión vaporiza los alcaloides, convirtiendo el humo en un gas tóxico que daña los pulmones al inhalarlo. La descontaminación es el paso final. Lava herramientas, ropa y manos con detergentes potentes. Si sospechas un derrame de semillas, riega la zona ligeramente para fijarlas al suelo y monitorea la superficie. Cualquier brote emergente debe ser extraído de inmediato. La vigilancia debe ser constante. Patrulla el jardín después de las lluvias.
Cuando la tierra húmeda favorece la germinación de voluntarios indeseados. Si buscas floración nocturna, elige hipomea blanca o tabaco ornamental. Mantén la datura fuera de la ecuación. El espacio del jardín es un activo valioso. Debe reservarse para especies que aporten biomasa o estética segura sin poner en riesgo la vida de los habitantes de la casa. Un diseño perfecto con una carga letal. La dedalera ocupa el 13º lugar en la lista de riesgos botánicos inmediatos. Sus espigas altas y sus campanas vibrantes son un elemento básico en la jardinería ornamental, pero la estética es una trampa biológica. Cada tejido de esta planta está saturado de glucósidos cardíacos. Estos compuestos son la base activa del medicamento digitalis, utilizado para controlar la frecuencia del corazón. En la naturaleza, funcionan como un mecanismo de defensa absoluto contra depredadores. ¿Qué potencia tiene este compuesto en un organismo sano? Ingerir una cantidad minúscula provoca el caos en el sistema circulatorio, náuseas violentas, vómitos incontrolables. El ritmo cardíaco se vuelve errático. En casos de intoxicación severa, el músculo cardíaco simplemente se detiene. El paro es total. La misma arquitectura floral que atrae a los polinizadores representa una amenaza biológica grave si se manipula sin protocolos de seguridad. El peligro real en un huerto doméstico no es la malicia, sino la confusión visual. De cerca, las hojas jóvenes de la dedalera poseen una textura rugosa y un tono verde oscuro. Se mimetizan casi a la perfección con cultivos comestibles como la consuela o la borraja. Un jardinero distraído comete el error durante la cosecha y mezcla las hojas tóxicas con la ensalada. El riesgo se extiende a la fauna. Las mascotas mastican la vegetación baja por instinto o aburrimiento, especialmente si la planta crece al nivel del suelo entre otras hierbas. A simple vista, un macizo inofensivo, pero por contacto, un agente irritante. La savia penetra los poros y causa dermatitis inmediata en la piel humana sensible. Para mitigar la amenaza, la organización del terreno debe ser estricta. El etiquetado debe ser visible y claro. Separa la dedalera de cualquier zona de producción de alimentos. Jamás la plantes en los bordes de caminos transitados por niños o animales domésticos. La prevención requiere disciplina técnica. La poda exige equipo de protección personal. Usa siempre guantes impermeables al cortar tallos, trasplantar o retirar flores marchitas. Al terminar la operación, el lavado de manos es obligatorio para eliminar residuos invisibles. Cuando la floración concluye, la planta se convierte en un residuo peligroso. Retira los tallos secos con precisión quirúrgica. No los arrojes al compostaje común. La descomposición no neutraliza la toxina y podrías contaminar todo tu abono orgánico. El proceso de eliminación debe ser hermético. Usa bolsas selladas para descartar los restos. Las vainas de semillas secas son volátiles y se abren con facilidad al menor contacto. Un movimiento brusco y liberarás cientos de semillas, provocando que plántulas tóxicas invadan tus camas de cultivo en la siguiente temporada. Si buscas estructura vertical y color sin asumir riesgos, existen opciones tácticas seguras. Las bocas de dragón o el penstemon imitan la arquitectura de la planta sin la carga venenosa. Si decides mantener la dedalera, cambia la mentalidad. No la trates como una flor decorativa. Trátala como un contenedor de sustancias químicas potentes bajo estricta vigilancia. Es agradable de observar, pero debe manejarse con la cautela de un profesional de laboratorio. La planta ha sobrevivido en jardines tradicionales durante siglos gracias a su eficacia biológica. Pero la conciencia es la clave. Etiqueta la zona, protege tu epidermis y gestiona los desechos lejos de los alimentos. Así mantienes la estética sin poner en juego
tu supervivencia. Unos pocos miligramos de savia, suficientes para detener un corazón humano adulto. La planta número 14 en la lista de exclusión obligatoria para huertos familiares es el acónito, también conocida como matalobos. Esta especie despliega flores azules y púrpuras con una arquitectura en forma de casco. Visualmente, encaja en cualquier borde ornamental de clima fresco. Pero esta estética es una trampa biológica. ¿Por qué una planta evoluciona para ser tan letal? No es crueldad, es defensa absoluta contra depredadores. El tejido de la planta está saturado de aconitina. No es un simple irritante, es una neurotoxina potente capaz de atravesar la barrera de la piel humana y entrar al torrente sanguíneo. La ingestión es fatal, pero el contacto dérmico es el peligro silencioso. El mecanismo de acción es rápido. La toxina ataca los canales de sodio de las células nerviosas. Primero llega el entumecimiento local. Luego, un hormigueo que se extiende por las extremidades. Finalmente, el sistema eléctrico del corazón falla y los pulmones dejan de responder. En el entorno doméstico, el peligro no proviene de la malicia, sino de la rutina. Un jardinero divide las matas de raíces, sin guantes adecuados. Se frota un ojo para secarse el sudor o se toca el labio. La transferencia es inmediata. Otra situación común, tallos cortados para ramos decorativos. La savia gotea sobre la encimera de la cocina. Es invisible al secarse, pero la carga tóxica permanece activa, lista para contaminar alimentos. Los niños ven formas curiosas en las flores. Los animales domésticos muerden el follaje verde. El resultado es una emergencia médica crítica. Incluso cuando la planta muere, la amenaza persiste. Los tallos secos retienen la toxicidad. Un ramo viejo no es basura común, es material peligroso. Si el acónito ya ocupa terreno en su jardín, trátelo como un vertido químico. El equipo de protección personal es obligatorio. Olvide los guantes de algodón o cuero. La savia los empapa. Necesita guantes de nitrilo impermeables, mangas largas selladas y calzado cerrado. La piel no debe quedar expuesta. Cualquier corte o abrasión en las manos es una autopista directa para la toxina. La higiene posterior es estricta. Lave las herramientas metálicas con detergente agresivo. Frote la piel expuesta. Nunca coloque esta planta en jarrones sobre mesas donde se come. El riesgo de contaminación cruzada es inaceptable. A la vista, residuos orgánicos, pero químicamente es una bomba de tiempo. Por eso, el compostaje está prohibido. La descomposición no neutraliza la aconitina lo suficientemente rápido y podría contaminar todo el abono futuro. La logística de eliminación es clara: embolsar en plástico resistente, sellar herméticamente y enviar al vertedero general. Nada de reciclaje verde. La señalización es vital. El acónito debe estar aislado, lejos de huertos de hortalizas, zonas de juego o caminos transitados. Instale una etiqueta de advertencia clara: tóxico. Los invitados y ayudantes no conocen el riesgo. Si regala divisiones de la planta, adjunte un protocolo de seguridad escrito. La ignorancia aquí se paga caro. Si decide erradicarla, la operación debe ser total. Excave la corona completa. Las raíces son profundas y persistentes. Si queda un fragmento en el suelo, rebrotará con el mismo arsenal químico. Supervise la zona durante 2 temporadas. Para obtener esas espigas verticales de tonos fríos sin jugarse la vida, la botánica ofrece alternativas. El delfinio, la espuela de caballero o la verónica cumplen la función estética. El acónito es una máquina biológica impresionante, pero en un jardín familiar el cálculo de riesgos es negativo. La seguridad del perímetro
es lo primero. Una hoja basta para detener un corazón adulto. El siguiente objetivo biológico a evitar en un perímetro doméstico es la adelfa, un arbusto perenne adaptado a climas tórridos. Sus densas agrupaciones de flores rosas, blancas o rojas funcionan como un señuelo visual, atrayendo la atención en jardines secos. ¿Por qué es una amenaza biológica? Porque la toxicidad es sistémica. No es solo el fruto o la semilla. Las hojas, los tallos, la savia e incluso las raíces contienen glucósidos cardíacos potentes. A simple vista, un arbusto decorativo resistente a la sequía, pero por dentro, una refinería de toxinas. Al ingerirse, estos compuestos químicos interrumpen el ritmo eléctrico del corazón, provocan enfermedades severas, arritmias y, en dosis suficientes, el cese total de la actividad vital. Los problemas en la zona residencial comienzan con la logística de ubicación. La adelfa tolera el calor extremo y la falta de agua, por lo que se usa frecuentemente como barrera vegetal en entradas de vehículos, caminos y perímetros de juego. El acceso es inmediato. Un niño alcanza las flores sin esfuerzo. Una mascota mastica las ramas caídas por instinto. La exposición es constante y el riesgo de ingestión accidental es elevado. Aquí existe un matiz crítico. El jardinero a menudo subestima la carga tóxica durante la poda mecánica. Tocar la cara o manipular alimentos sin una descontaminación previa de las manos transfiere el veneno directamente a las mucosas. Un error técnico común es la incineración de los restos de poda. El humo resultante no es vapor inocuo, es un gas cargado de partículas tóxicas en suspensión. Respirar cerca de una quema de adelfa irrita agresivamente los pulmones y los ojos, introduciendo los glucósidos en el torrente sanguíneo por vía respiratoria. Si la planta ya ocupa el terreno, el protocolo cambia a gestión de materiales peligrosos. Se requiere equipo de protección individual completo, guantes de nitrilo, protección ocular y mangas largas impermeables. Las herramientas de corte deben ser exclusivas para esta especie o someterse a un lavado químico exhaustivo tras su uso para evitar la contaminación cruzada. La recolección de residuos debe ser inmediata. Todo fragmento vegetal se deposita en bolsas selladas, herméticamente destinadas al vertedero. Prohibido el compostaje. La descomposición natural no neutraliza la toxina con la rapidez necesaria. Al terminar la operación, la piel expuesta y la ropa manchada de savia lechosa deben lavarse con detergentes potentes para eliminar residuos invisibles. La ubicación dicta la seguridad. Jamás plantar adelfa cerca de huertos comestibles, patios o corrales de animales. Si hay tráfico de personas ajenas al mantenimiento, se instalan etiquetas de advertencia de toxicidad clara. La estrategia más segura es la sustitución total del espécimen. Existen alternativas funcionales que ofrecen la misma estructura perenne. Hibiscos en zonas cálidas, limpiatubos en climas adecuados o arbustos nativos robustos recomendados por los servicios de extensión agronómica locales. La adelfa ofrece resistencia estructural, pero su perfil de riesgo es extremo para un entorno habitado. Si se elimina, la extracción debe ser quirúrgica. Si se mantiene, la vigilancia debe ser perpetua. La seguridad biológica del perímetro depende de esta decisión. Una flor blanca inofensiva capaz de matar a una familia entera sin contacto directo. Continuando con la lista de riesgos biológicos, encontramos la raíz de serpiente blanca. ¿Cómo entra el veneno en la casa si nadie toca la planta? A través de la cadena alimenticia. El ganado consume las hojas y la toxina pasa intacta a la leche. Históricamente, esto provocó epidemias conocidas como
la enfermedad de la leche. La planta contiene trematol. Es un alcohol complejo y potente. Si una vaca lo ingiere, el químico satura sus fluidos. El humano bebe esa leche y el resultado es devastador. Temblores, vómitos severos y fallo sistémico. En dosis altas, la muerte es inevitable. Incluso sin intermediarios, la ingestión directa por humanos o mascotas es crítica. El cuerpo no puede procesar la molécula. Esta especie es una oportunista biológica. No aparece por diseño en los jardines. Invade desde los bosques cercanos o terrenos baldíos. Aprovecha el descuido. Le gusta la sombra parcial y el suelo removido. Prospera junto a las cercas viejas, detrás de los cobertizos o en las zonas de compostaje, justo donde la vista humana rara vez se detiene para inspeccionar. A primera vista, parece una hierba medicinal o una flor silvestre común, pero a nivel celular es un reactor de toxinas listo para activarse. Los jardineros novatos a menudo la confunden con especies nativas inofensivas. Ese error de cálculo puede costar caro. La identificación visual debe ser precisa. Observamos la morfología, hojas con forma de corazón y bordes dentados. Crecen en pares opuestos a lo largo del tallo. Las flores forman racimos planos y esponjosos en la parte superior. Bajo la lupa, los pequeños pelos blancos de la flor parecen inofensivos, pero son la señal de alerta. Si hay duda, no se toca. Se consulta a un especialista o se utilizan algoritmos de identificación botánica confiables. Una vez confirmado el objetivo, se inicia el protocolo de extracción. El contacto con la piel es un riesgo innecesario. Se requieren guantes gruesos y mangas largas. La planta debe ser eliminada por completo. No basta con cortar el tallo. Hay que arrancar el sistema radicular entero para evitar el rebrote. La logística de desecho es estricta. Esta biomasa tóxica no va al compostaje. El calor de la descomposición no siempre neutraliza el trematol. Se introduce todo en bolsas de plástico resistente. Se sella herméticamente. El destino es la basura general, lejos del ciclo de nutrientes del jardín. Tras la operación, higiene química, lavado exhaustivo de herramientas y manos. La prevención es la única defensa sólida a largo plazo. Se deben patrullar las zonas de sombra regularmente. Hay que eliminar los brotes jóvenes antes de que florezcan y dispersen semillas. El viento transporta el material genético y reinicia el ciclo. Mantener el perímetro limpio es cuestión de supervivencia. El invasor tóxico queda eliminado y el hogar permanece seguro ante esta amenaza del siglo XVII. Una sola fruta puede cerrar una garganta humana en cuestión de minutos. El árbol de manzanilla de la muerte ocupa la posición 16 en la lista. Es uno de los organismos vegetales más peligrosos del planeta. Rara vez se encuentra en jardines domésticos planificados, pero en zonas costeras y tropicales prolifera de forma natural. ¿Por qué alguien toleraría una planta tan letal? A veces se planta deliberadamente como barrera contra el viento. Sus raíces estabilizan la arena y funcionan como un muro de contención biológico contra la erosión marina. Sin embargo, el costo de esta protección es alto. Todo el sistema es una trampa química activa. La savia, la corteza, las hojas y sobre todo los frutos contienen una carga tóxica elevada. Al romper una rama, brota un látex blanco y denso. Al contacto con la piel, esta sustancia actúa como un cáustico potente. Provoca quemaduras químicas inmediatas y ampollas severas.
Si el líquido alcanza los ojos, el resultado es daño corneal agudo y ceguera temporal. La defensa de la planta es absoluta. A la vista, parece una manzana silvestre inofensiva de color verde amarillento, pero por dentro es un compuesto venenoso concentrado. La ingestión del fruto desencadena una reacción violenta, inflamación masiva de la garganta, dolor abdominal intenso. En dosis altas, el envenenamiento lleva al fallo sistémico y la muerte. El mayor riesgo en entornos residenciales surge de la ignorancia. Los niños ven una fruta atractiva. Los visitantes ven sombra fresca. Nadie sospecha la amenaza latente, pero el contacto directo no es el único vector de ataque. Refugiarse bajo sus ramas durante una tormenta es un error crítico. El agua de lluvia lava las toxinas hidrosolubles de las hojas. Las gotas caen cargadas de veneno, quemando la piel expuesta al instante. El fuego tampoco es una solución viable. Al quemar la madera, el humo transporta partículas irritantes que entran en los pulmones y afectan los ojos. Incluso manipular ramas secas caídas al suelo puede activar reacciones alérgicas graves. La toxicidad persiste mucho después de la muerte del tejido vegetal. Si encuentra este ejemplar en su terreno, la regla es el aislamiento total. No intente podarlo, no trate de talarlo usted mismo. Las herramientas esparcirán la savia nociva. Se requiere equipo de protección química completo y profesionales capacitados en eliminación de materiales peligrosos. Es una operación técnica delicada. Si el árbol debe permanecer en el sitio, instale barreras físicas inmediatas. Coloque señales de advertencia claras o cinta de seguridad perimetral para restringir el acceso. La madera nunca debe usarse para construcción, carpintería ni leña. Los frutos caídos deben retirarse meticulosamente para no atraer ganado ni fauna curiosa. La prevención se basa en la identificación visual estricta. Busque corteza gris y lisa. Observe las hojas ovales y brillantes. Identifique los pequeños frutos esféricos. En regiones tropicales, consulte a las oficinas de extensión agrícola locales sobre la presencia de esta especie en el ecosistema cercano. La observación debe hacerse a distancia segura. Mantener esta planta fuera de su propiedad garantiza la seguridad biológica de su entorno inmediato. Un solo error de identificación puede ser fatal. La 18ª planta que debes eliminar del terreno es la cicuta de agua. A menudo encabeza el ranking de toxicidad en América del Norte. Su estrategia de supervivencia depende de la humedad saturada. Coloniza zanjas pantanosas, orillas de arroyos y los bordes mal drenados de los jardines. ¿Por qué es tan letal? Porque no ataca al estómago, ataca al sistema nervioso. El agente activo es la cicutoxina, una neurotoxina agresiva concentrada en la arquitectura subterránea y en la base de los tallos. La ingestión provoca convulsiones violentas casi sin previo aviso. Incluso cantidades microscópicas resultan mortales. A primera vista, parece una hierba comestible e inofensiva, pero por dentro es una bomba química. Mascotas y niños curiosos corren el mayor riesgo cuando estas plantas crecen cerca de zonas de juego o senderos. La confusión con especies similares es un problema logístico constante. Al pertenecer a la familia de las umbelíferas, los recolectores inexpertos la confunden con zanahoria silvestre, chiribía o hierbas comestibles. Bajo la lupa, los detalles marcan la diferencia entre la vida y la muerte. Los tallos son huecos y presentan estrías púrpuras o manchas moteadas, como una advertencia biológica. Las flores forman paraguas compuestos. Las hojas engañan, pero hay un matiz clave. Las nervaduras terminan en las muescas de los bordes, no en las puntas de los dientes. Al cortar la raíz, la estructura se revela. No es madera sólida,
Se compone de cámaras separadas por diafragmas, de las que brota una savia amarillenta y aceitosa al contacto con el aire. Si la identificación no es absoluta al 100%, cualquier planta similar cerca del agua debe tratarse como material peligroso hasta su confirmación. La eliminación no es jardinería, es una operación de seguridad. Requiere equipo de protección personal completo, guantes gruesos, mangas largas y gafas de seguridad. Prohibido arrancar plantas grandes con las manos desnudas. Si la raíz se parte, liberará la toxina en el suelo y el fragmento restante regenerará la planta completa. La biología de la cicuta es resistente. El acero debe entrar profundo. Se usa una pala para levantar la masa radicular entera, minimizando la perturbación de la tierra circundante. Es una extracción quirúrgica. Todo el material vegetal debe embolsarse inmediatamente en plástico y desecharse en la basura. Aquí hay una regla crítica: jamás compostar ni quemar los restos. El fuego vaporiza la toxina, convirtiendo el humo en un gas venenoso que puede inhalarse. El protocolo termina con la higiene, lavado estricto de manos, herramientas y calzado tras el trabajo. Las mascotas deben mantenerse alejadas del perímetro hasta que la zona esté totalmente limpia. La prevención real comienza con la gestión hidráulica del sitio. Reducir el agua estancada priva a la planta de su hábitat. Se deben cegar las líneas de las zanjas antes de que las semillas maduren y vigilar los puntos bajos tras las lluvias intensas. Coloque advertencias claras para familiares e invitados. Prohibido recolectar plantas con forma de paraguas en esta zona. Si la infestación de cicuta de agua es masiva o el acceso es difícil, contacte a un servicio de extensión local o a un equipo cualificado. Esta planta no tiene lugar cerca de una vivienda. Aprenda sus rasgos, elimínela metódicamente y mantenga vigilados los bordes húmedos para que no regrese. Un simple puñado de semillas puede desencadenar una crisis médica. Hay que eliminar el problema metódicamente. Los bordes húmedos deben patrullarse de cerca para bloquear cualquier retorno de la infección anterior. El cultivo número 19 en esta lista son las habas, botánicamente clasificadas como habas de verdeo. Son una legumbre básica, densa en nutrientes y columna vertebral de muchas dietas globales. Pero biológicamente representan una amenaza latente para un sector específico de la población humana. ¿Por qué un vegetal común actúa como veneno? La respuesta está en la genética. Existe una condición hereditaria conocida como deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Para los portadores de este rasgo, la interacción con las habas no causa una simple indigestión. Detona una reacción sistémica llamada favismo. A simple vista, parecen vainas verdes inofensivas, pero por dentro contienen compuestos que destruyen la sangre. El mecanismo es brutal. Al ingerir la legumbre, los glóbulos rojos del afectado se rompen prematuramente. Ocurre una hemólisis aguda. El transporte de oxígeno colapsa. Los síntomas clínicos aparecen rápido: fatiga extrema, piel amarilla por ictericia severa y dificultad para respirar. En casos críticos, la anemia resultante pone en peligro la vida del sujeto. El riesgo es invisible en el huerto doméstico. Muchos agricultores cometen el error de cosechar y probar las vainas crudas a pie de campo, o las comparten con vecinos sin conocer su historial médico. El peligro no se limita a la ingestión. El sistema respiratorio también es vulnerable. Durante la temporada de floración, el polen flota en el aire. Inhalar estas partículas cerca del cultivo durante periodos prolongados basta para activar los síntomas en personas sensibles. Aquí entra la estadística demográfica. La deficiencia es más común
de lo que la agronomía práctica sugiere, especialmente en familias con ascendencia mediterránea, africana o asiática. Antes de plantar una sola semilla de haba, es un requisito logístico verificar que nadie en el hogar posea esta condición genética. Si hay incertidumbre, el protocolo dicta abortar el cultivo, o al menos aislarlo lejos de las zonas de tránsito diario. La seguridad exige temperatura. Cocinar reduce la carga tóxica, pero no la elimina si el proceso es deficiente. Hervir es el método más seguro para neutralizar los compuestos naturales y hacerlas aptas para el consumo general. Al manipular las plantas, la protección física es obligatoria. Se deben usar guantes y lavar las manos inmediatamente después del contacto, especialmente durante la cosecha o la floración. El perímetro debe estar asegurado. Mascotas y niños deben mantenerse lejos de las hojas y vainas. Un niño no distingue entre un alimento y un riesgo biológico. Jamás debe comer granos crudos directos de la planta. Si se busca seguridad total con nutrición equivalente, la solución es cambiar el cultivo. Los garbanzos o las lentejas ofrecen perfiles proteicos similares sin la amenaza enzimática. Las habas rinden bien, pero para la persona equivocada son peligrosas. Conocer el estado de salud del equipo es vital. Se cocina a fondo, se manipula con alerta. Así se asegura la cosecha sin bajas o se elige un sustituto libre de riesgo. La planta número 20 es el ajenjo, hojas plateadas y tallos fibrosos. Famoso mundialmente por ser el ingrediente base del licor de absenta, este arbusto esconde una defensa química agresiva. A menudo se cultiva por su valor ornamental o para infusiones, pero la botánica no perdona errores de cálculo. ¿Qué ignoran muchos jardineros aficionados sobre este cultivo? Que la planta es una fábrica de tuyona. Se trata de un compuesto neurotóxico capaz de alterar la química cerebral. En dosis elevadas, el ajenjo deja de ser una hierba medicinal y se convierte en un veneno funcional. El consumo excesivo desencadena una reacción en cadena, náuseas violentas, mareos, convulsiones y alucinaciones severas. Bajo la lupa, las hojas muestran glándulas de aceite repletas de esta sustancia. Es un mecanismo de defensa. Incluso el contacto con la piel sin protección transfiere aceites amargos que causan irritación dérmica inmediata. El mayor peligro no es la planta en sí, sino la falta de información. Existe la creencia errónea de que todo lo natural es inofensivo, pero en la agronomía práctica, una infusión casera mal dosificada puede atacar el sistema nervioso central. A simple vista, parece salvia o estragón comestible, pero por dentro, su composición es tóxica. Esta similitud visual genera riesgos logísticos. Si se cultiva cerca de un huerto de alimentos, una sola hoja caída accidentalmente en la cesta de la cosecha puede contaminar la comida. Las mascotas, atraídas por la textura curiosa del follaje, pueden morder las hojas y sufrir intoxicaciones rápidas. La gestión de este cultivo exige protocolos de seguridad industrial. Se debe tratar estrictamente como ornamental. Si se usa con fines medicinales, requiere la supervisión de un especialista cualificado, pues el margen de error es mínimo. El etiquetado debe ser claro y visible para evitar confusiones fatales en la cocina. Durante la poda, el uso de guantes es obligatorio. Al terminar, el lavado de manos debe ser exhaustivo para eliminar residuos invisibles. Aquí hay un matiz técnico sobre la eliminación de residuos. Al podar, los restos no pueden ir al compostaje. Los aceites esenciales del ajenjo son tan potentes que actúan como antimicrobianos, aniquilando las bacterias beneficiosas encargadas de la descomposición.
Esto detiene el proceso biológico del abono. La solución es sellar los recortes en bolsas y enviarlos a la basura convencional. Si el objetivo es puramente estético, la logística sugiere alternativas más seguras. La lavanda o la variedad Artemisia Powys Castle ofrecen la misma arquitectura visual plateada sin la carga tóxica de la tuyona. El ajenjo posee una belleza robusta, pero exige respeto y conocimiento. Así se mantiene el jardín operativo y libre de accidentes. Protocolo de aislamiento físico. ¿Basta con confiar en la prudencia humana al caminar entre especies tóxicas? La estadística de accidentes demuestra lo contrario. Se requiere una barrera tangible entre la química de la planta y el visitante. La instalación de cercas bajas, mallas rígidas de polímero o redes de acero galvanizado crea una zona de exclusión efectiva. No es solo decoración, es ingeniería de contención. Al utilizar parterres elevados con bordes de madera tratada u hormigón, se eleva la amenaza física fuera del alcance casual. Olor a madera cortada. Frialdad del metal. La planta queda confinada en su propio perímetro de seguridad. Aquí entra la logística de la señalización visual. Se deben colocar advertencias claras a la altura de los ojos, ancladas en las puertas de acceso y a lo largo de los senderos de tránsito. El objetivo es definir límites territoriales absolutos. Reducir la curiosidad mediante el bloqueo físico inmediato. Esto delimita qué zonas están operativas y cuáles están prohibidas, incluso para invitados ajenos a la agronomía práctica. A simple vista, parece un diseño paisajístico ordenado, pero funcionalmente es un muro de seguridad contra la negligencia. La estructura debe poseer la resistencia mecánica suficiente para detener a un niño en carrera o a una mascota de 30 kilogramos. Esta medida proactiva añade una capa de blindaje superior a la simple educación oral o al etiquetado botánico. El protocolo de seguridad queda cerrado. Para acceder a más análisis técnicos sobre gestión de cultivos y optimización de espacios verdes, el registro de datos continúa activo. El riesgo se neutraliza mediante la infraestructura. La estética del jardín persiste, pero bajo un control estricto.